Regresamos con el doctor Marino González, experto en políticas públicas, especialmente en el área de la salud. Nos está contando que recientemente una encuesta entre las universidades Simón Bolívar, UCB, Universidad Central y Católica Andrés Bello, demostraron cómo hay un retroceso enorme en los indicadores sociales de Venezuela. En el área de salud, como estábamos contando, usted nos explicaba que ese retroceso es dramático, inclusive lo que se ha visto es que el gobierno ha priorizado consultas y no resultados, por ejemplo. ¿Puede agravarse más la situación en vista de que el gobierno está convencido que lo está haciendo bien, o al menos es lo que dice su discurso, y no parece dispuesto a emprender ninguna revisión de nada? No, totalmente. Digamos, lo que estamos viviendo los venezolanos en términos del deterioro de la inversión pública, porque aquí es muy importante vincular lo que conversábamos sobre el crecimiento, una economía que no crece y que no crece por mucho tiempo, o que su crecimiento es inestable, un año crece y otro año no crece. Eso genera un efecto terrible sobre las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque toda la inversión que se tiene que hacer en servicios, en infraestructura, en escuelas, en transporte, toda esa inversión requiere unos flujos que deben ser permanentes. Entonces, si el gobierno un año crece y obtiene recursos, pero al año siguiente no lo hace, eso genera un rezago importante en toda la inversión. Entonces, como habíamos visto antes, si Venezuela en los últimos 7 años, 4 no ha crecido, el impacto que tiene en términos de la capacidad del sector público para prestar los servicios básicos, por supuesto, está afectado. Pero si a eso se le suma la inflación, es decir, que todos los insumos, no solamente los que vienen fuera del país, sino los que se producen en el país, están aumentando de manera vertiginosa. Tenemos la inflación más alta del mundo y no solamente el año pasado, sino que probablemente este año también sea así. Bueno, por supuesto, eso tiene un impacto directo en todo lo que es la prestación pública. En Venezuela, al menos en salud, el 80-85% de todos los servicios están en la esfera del Estado. Eso significa que, y es una demostración evidente, que todo lo que tiene que ver con la atención materna, con la atención de las enfermedades endémicas, con la atención de las enfermedades crónicas, probablemente está en su peor nivel históricamente en el país. Eso no es solamente en el sector salud, otras áreas también tienen un impacto directo. Nosotros en la encuesta encontramos, por ejemplo, en términos del ingreso de la familia. En este momento en Venezuela, la pobreza medida en términos de ingresos es mayor que la que se tenía en 1998. Es decir, prácticamente la mitad de la población está en situación de pobreza. Y de esa, el 23%, de acuerdo con los datos de nuestra encuesta, está en situación de pobreza extrema. Eso significa que no tienen los recursos para comprar la comida de todos los días. Y por supuesto, los efectos que en nutrición, en salud, en educación, en protección social en términos generales son absolutamente preocupantísimos. ¿Cómo se contrastan esos hallazgos con el discurso oficial? Porque el gobierno cada vez que puede dice que ha invertido el 60 y tanto por ciento de los 900.000 millones de dólares que han entrado a Venezuela en los últimos años por exportaciones de petróleo. ¿Será que es ineficiente ese gasto? Bueno, el gobierno, exactamente como hablábamos, siempre habla de lo que gasta y de los servicios que presta, pero nunca dice cosas como la siguiente: hemos mejorado, vamos a hablar en otro sector, la calidad de la educación. Venezuela no tiene mediciones de la calidad de la educación. Es decir, nosotros no sabemos si todos los niños que están yendo a las escuelas públicas aprenden o no aprenden. Desde el año 98, Venezuela no tiene ningún sistema de medición de la calidad del aprendizaje. Por lo tanto, uno puede gastar muchísimo en educación, pero el problema es que los niños aprendan, que aprendan a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar y que sepan leer bien. Bueno, nosotros no sabemos si eso está pasando así. Entonces, y tampoco sabemos, por ejemplo, la protección de las personas que tienen pensiones, si están protegidas para los eventos que tienen de afectación de la salud cuando pasan de determinada edad. Por lo que estamos hablando, muchas de esas personas que son hipertensas no lo saben y van a morir de manera muy prematura con respecto a lo que podrían vivir si tuvieran tratamientos adecuados, y así sucesivamente. O sea, la pensión se limita a darle un pago a la persona para que vaya a gastar en las colas, además donde... que hemos visto que aumentan los precios de los productos, que están escasos, que tienen que hacer colas de 2 o 3 horas para conseguir determinado producto. Entonces, ¿cómo contrasta eso con el discurso oficial? Bueno, el gobierno
aquí es bueno la reflexión, la visión de los organismos internacionales. La CEPAL había advertido al gobierno desde hace varios años que los datos de pobreza no estaban siendo contabilizados adecuadamente y que de acuerdo con CEPAL se estaba experimentando en Venezuela un aumento de la pobreza. Eso lo hizo en el año 2013, y lo volvió a hacer en el año 2014. Venezuela y la CEPAL lo reconoció en el informe de Panorama Social 2014, que se había producido un aumento de la pobreza, lo cual coincide con los hallazgos que nosotros tenemos en la encuesta y lo cual coincide con el hecho de que el Instituto Nacional de Estadística ya no ofrece información sobre la pobreza. De tal manera que eso es lo que está pasando. Pero además eso es todavía mucho más crítico, porque si nosotros sumamos que tenemos el año 14 con una recesión económica y este año 15 con una recesión económica, cada vez que en Venezuela hemos tenido recesión económica hay una caída brutal del ingreso de las familias. Y si hay una caída del ingreso de las familias, obviamente aumenta la pobreza, pero también aumenta los efectos de la caída del ingreso en la calidad de vida de las personas. Es decir, que nosotros en Venezuela estamos experimentando en este momento, por la ausencia de políticas adecuadas, un efecto terrible, un ajuste terrible en las condiciones de vida de las personas. Eso sin lugar a dudas. Ahora también, doctora, y lo peor es que hay un encarecimiento del sector servicio privado de salud, que es la esperanza para mucha gente. Entonces cualquier servicio, una clínica, cualquier tratamiento de 24 o 72 horas se puede llevar un seguro completo, una póliza. Bueno, lo habíamos visto. En las clínicas. Si las personas no están protegidas por el financiamiento público, que es la tendencia mundial, las cosas que ha hecho Colombia, lo que están haciendo en Chile, lo que están haciendo en Brasil, es fortalecer el financiamiento público por una razón muy sencilla. Los costos de la salud están aumentando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la población vive más, tiene más expectativas en cuanto a la calidad de su vida y además porque hay mayor disponibilidad de recursos, medicamentos para el cáncer, medicamentos para enfermedades cardiovasculares, que por razones justamente de su calidad también se hacen más costosos. Entonces, ¿qué está pasando? Todos los países están aumentando la inversión pública en la salud. ¿Para qué? Para que las personas pobres, las que no tienen acceso a esos servicios, estén protegidas con recursos públicos. Entonces, si uno no atiende la inversión pública, obviamente va a dejar a mucha gente fuera del sistema. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Es decir, las personas que no tienen el acceso a los servicios son justamente las personas que deberían tener una fuerza importante dentro de la atención, producto justamente del financiamiento público que en Venezuela no tenemos, que es justamente la demostración desde otro punto de vista de que tengamos el gasto privado más alto de América Latina. Es decir, prácticamente el sector público ha abandonado a la buena de Dios a millones de venezolanos cuando no le da la garantía de los servicios de salud en términos de lo que está en la Constitución, por cierto, en lo que se establece desde el año 99. Claro, tal vez podamos volver en el próximo bloque sobre ese punto, pero en las clínicas, cuando una persona que tiene una póliza de seguro va a una clínica, normalmente es tan caro el servicio, se ha afectado tanto pese a las regulaciones del gobierno, que no le alcanza la cobertura que tiene y entonces es un drama familiar adicional. Podemos explicar más eso. Estamos conversando con el doctor Marino González, médico experto en temas de políticas públicas del sector salud y profesor de la Universidad Simón Bolívar. Esto es Análisis Venezolano. En breve regresamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea.
pronto. Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.